Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en la segunda entrega de nuestra clase virtual de la asignatura Proceso Administrativo, Organización y Métodos para el segundo curso, tanto diurno como nocturno, de la Escuela de Ciencias Contables de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. La clase anterior vimos sobre las fases de un estudio administrativo. Vimos que las fases del estudio administrativo correspondían a 5, que es el diagnóstico, el diseño, la implantación, el control y la evaluación. Y destacamos los aspectos más importantes, los aspectos relevantes a cada una de estas fases. También analizamos por qué es importante un estudio administrativo o por qué es importante un diagnóstico administrativo. Y destacamos el hecho que sin un estudio administrativo o sin un diagnóstico es imposible identificar las falencias o las fallas, cuellos de botellas que existen en una organización, en una empresa, en una institución o en cualquier área determinada. Por ello es que en esta segunda entrega de esta clase virtual vamos a analizar y a ver también cuáles son esas áreas que puede cubrir un estudio de diagnóstico. En realidad, desde un inicio hablamos sobre que una de las características importantes del estudio administrativo es que es integral. Obviamente podemos hacer un estudio de diagnóstico de manera integral, pero también existen áreas y subáreas. Esto significa que si yo identifico una falencia en un determinado sector, en una determinada área, obviamente que voy a trabajar en ese aspecto. En las empresas podemos encontrar áreas como estructuras orgánicas de procesos, diseños de manuales de procedimientos, manuales de organización, manuales de orientación, manuales de funciones, entre otros tipos de manuales. Depende de la naturaleza de cada una de las empresas o las organizaciones que vayamos a estudiar. También podemos ver el área de mejoramiento de procesos, planificación estratégica. Podemos ver un área como la reingeniería de procesos, el área de personal, infraestructura, dependiendo también de cuál sea la actividad. Veamos las diferentes áreas. Vamos a poner un ejemplo, la universidad, nuestra universidad. Hay algunas áreas, ¿no? Podemos ver el área de la docencia, podemos ver el área de la infraestructura, podemos ver el área del parqueo. Recuerden que hicimos un taller en que teníamos que realizar un diagnóstico de la biblioteca, del parqueo, un diagnóstico de lo que ustedes ven en la docencia, en el aprendizaje, en las metodologías, entre otros aspectos que analizamos en ese taller. Entonces, las áreas que cubre un estudio de diagnóstico va a depender de la naturaleza de la empresa, de la naturaleza de la actividad, del tipo de empresa. Puede ser esta empresa pública o puede ser una empresa privada. De hecho, que en la cuarta entrega de la clase virtual vamos a ver un diagnóstico que hicimos hace 6, 7 años más o menos. Compañeros de ustedes de aquí hicieron un diagnóstico en el registro civil. Y ahora que han pasado los años, vemos el resultado como que si hubiésemos entregado ese diagnóstico a las autoridades para que se dé ese cambio en el registro civil que queda al sur de la ciudad. Entonces, las áreas que cubre un estudio de diagnósticos son muchas, son varias. O podemos también hacerlo a toda la organización. Obviamente que para cubrir cada una de estas áreas sí se necesitan aspectos como generales para poder hacer el diagnóstico. Vamos a ver un aspecto general para hacer el diagnóstico. Un aspecto general para hacer un diagnóstico es que lo primero que tenemos que hacer es un programa de trabajo. Ese es un aspecto general. Una vez que tenemos nosotros un plan de trabajo, un programa de trabajo o una agenda, como lo llamamos en nuestra asignatura, tenemos que recopilar la información relevante o la información que se va a necesitar para ese estudio. Entonces, elaboramos un plan, recopilamos la información, organizamos la información.
Luego que ya tenemos la información debidamente organizada, hacemos el análisis de dicha información. Y a su vez, como ya hemos hecho el análisis, pasamos a hacer un informe de diagnóstico. En ese informe de diagnóstico nosotros vamos a incluir las conclusiones y las recomendaciones a las que hemos llegado en ese diagnóstico administrativo. Entonces, queridos estudiantes, en esta sesión brevemente hemos visto cuáles son las áreas que cubre un estudio administrativo. Y las áreas que cubre un estudio administrativo son todas o son las que necesiten el estudio dentro de una organización. En este caso, nosotros podemos hacer un estudio desde el punto de vista nacional. Podemos hacer un estudio de empresas públicas, podemos hacer un estudio de empresas privadas. Ahora, dentro de las empresas públicas podemos hacerlo, qué sé yo, en el área personal, en el área de infraestructura de las empresas públicas. Podemos hacerlos también desde el punto de vista de documentación que tengan estas empresas públicas. ¿Cómo manejan la documentación? Muy bien. En el taller que ustedes van a trabajar en esta semana, si no me equivoco, hay un taller que indica elaborar un listado del tipo de instituciones, el tipo de empresas o cualquier establecimiento que haga un estudio de diagnóstico o que haga un diagnóstico. Yo les voy a dar mi ejemplo. ¿Quién hace un diagnóstico? Lo puede hacer un laboratorio clínico. Un laboratorio clínico hace un diagnóstico. Otro ejemplo, puede hacerlo un taller mecánico. Ese hace un estudio de diagnóstico. Y ustedes pueden continuar con el listado de acuerdo al taller que tenemos programado para esta semana. Entonces, en la próxima entrega vamos a hablar sobre los mecanismos para levantamiento de la información. Es decir, ¿qué necesitamos nosotros para poder levantar la información? Espero que hasta la fecha y con el complemento de nuestra querida docente que nos está reemplazando, podamos terminar toda la unidad número 2 que trata estudio de un estudio administrativo. Muy bien, entonces hasta aquí nos vamos a quedar solamente en las áreas de un estudio de diagnóstico. Hemos visto que para hacer un estudio de diagnóstico tenemos que elaborar un programa de trabajo, recopilar la información, organizar la información, analizarla y luego elaborar un informe donde vamos a destacar las conclusiones y las recomendaciones que se den en este estudio administrativo. La próxima entrega, queridos estudiantes, vamos a hablar sobre los mecanismos para el levantamiento de la información. Es decir, ¿cómo vamos a hacer el levantamiento de la información? ¿Cómo vamos a obtener esos datos? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuál es la manera como vamos a obtener esa información? Y que es muy importante en esta fase del estudio de diagnóstico. Espero que luego de esta clase puedan continuar con mi querida compañera que me está reemplazando y puedan concluir con el taller. Entre uno de los talleres que recuerdo es hacer un listado de empresas, de organizaciones, de establecimientos que por su naturaleza hagan diagnóstico. Yo les voy a colocar un ejemplo. Un laboratorio clínico, por naturaleza, hace un diagnóstico. Un taller mecánico, claro, con los equipos especializados para hacer un diagnóstico y poder determinar dónde está la falencia de ese vehículo. También hace un diagnóstico. Y ustedes pueden encontrar a su paso diferentes establecimientos que por su naturaleza hacen diagnóstico. Pregunto, ¿los docentes hacemos diagnóstico? Esa respuesta la tiene usted. Nos vemos en la próxima entrega, que sería la clase virtual número 3. Un abrazo, un beso para todos.